La tarde declinaba. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas polvorientas de la terminal de autobuses, creando franjas doradas sobre el suelo de baldosas desgastadas. En el banco de madera junto al mostrador número 3, una mujer de cabello plateado esperaba pacientemente, sus manos callosas reposando sobre un pequeño bolso de cuero desgastado. Doña Elena tenía 68 años, y cada arruga en su rostro contaba una historia de resistencia. Sus ojos marrones, aún brillantes a pesar del cansancio, observaban el movimiento a su alrededor con la serenidad de quien ha aprendido a esperar en la vida. Vestía un sencillo vestido de algodón azul marino, limpio y bien cuidado, aunque con pequeños remiendos que revelaban su situación económica. Calzaba zapatos negros de cuero sintético, gastados en los bordes, pero lustrados con esmero. Un bastón de madera oscura reposaba a su lado, no solo como apoyo físico, sino como silencioso testigo de décadas de duro trabajo en las fábricas de la periferia, donde había perdido parte de la movilidad de su pierna izquierda en un accidente que nunca fue debidamente indemnizado. La terminal bullía con el ajetreo típico de un viernes por la tarde. Ejecutivos apurados hablaban en voz alta por teléfono, jóvenes universitarios arrastraban pesadas mochilas, y familias enteras se organizaban para viajes de fin de semana. En medio de ese torbellino, doña Elena permanecía casi invisible, como si el mundo hubiera aprendido a verla a través de ella. Había llegado temprano para asegurar su pasaje a la ciudad vecina, donde visitaría a su hija menor, que acababa de dar a luz a su primer nieto. Cuando finalmente se levantó para dirigirse al mostrador, apoyándose cuidadosamente en su bastón, un grupo de adolescentes que esperaban en la fila de al lado comenzaron a reír. Uno de ellos, un chico de unos 16 años, con el cabello despeinado y una camiseta de una banda de rock, imitó de forma exagerada su manera de caminar. Los demás se unieron a las risas, susurrando comentarios que ella fingía no oír, pero que le atravesaban el corazón como cuchilladas. «Mira, va a tardar todo el día solo en llegar al mostrador», murmuró una chica alta y delgada con gafas de colores llamativos, con una sonrisa cruel en los labios. Deberían tener una fila especial para personas lentas. Doña Elena se detuvo un momento, apretando con más fuerza el mango de su bastón. Sus ojos se llenaron de lágrimas que rápidamente reprimió, respirando hondo y continuando su camino. No era la primera vez que enfrentaba este tipo de situación, y sabía que responder solo empeoraría las cosas. Había aprendido, con el paso de los años, que la dignidad a veces se manifiesta a través del silencio, incluso cuando el corazón grita por justicia. Alrededor, otros pasajeros observaban la escena con incomodidad. Una señora de mediana edad desvió la mirada, fingiendo estar concentrada en su teléfono móvil. Un hombre con traje se ajustó las gafas nerviosamente, claramente incómodo, pero incapaz de hacer nada. Una joven madre apartó discretamente a su hija pequeña del grupo de adolescentes, susurrándole algo al oído, sobre el respeto a los mayores. El empleado del mostrador, un chico de veintitantos años, también había notado la situación. Sus ojos se movían constantemente entre doña Elena, con una expresión de creciente irritación en su rostro. Cuando ella finalmente llegó al mostrador, la saludó con una cortesía exagerada, en un intento de compensar la crueldad de los demás. «Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó, su voz cargada de una compasión que ella reconoció inmediatamente. «Necesito un billete para San Juan de la Ribera, por favor», respondió doña Elena, su voz suave pero firme. «En el horario de las 5 de la tarde, si es posible». Mientras el empleado preparaba el billete, los adolescentes continuaban con sus comentarios hirientes, ahora dirigidos también a la lentitud del proceso. La paciencia de doña Elena parecía inagotable, pero quien observara con atención podría percibir el ligero temblor en sus manos y la forma en que sus labios se comprimían, conteniendo palabras que nunca serían dichas.
Fue entonces cuando una voz grave y serena cortó el aire como una campana lejana. ¿Puedo saber qué está sucediendo aquí? Todos se giraron para ver a un hombre de aproximadamente 50 años, alto e imponente, vestido con un impecable uniforme militar. Sus medallas brillaban discretamente en su pecho, y sus ojos azules grisáceos transmitían una autoridad natural que silenció inmediatamente la terminal. El coronel Augusto Mendoza acababa de llegar de un viaje oficial y esperaba a su chofer cuando notó la situación. Los adolescentes se miraron entre sí, súbitamente conscientes del peso de sus acciones. El chico que había imitado a doña Elena tragó saliva, mientras que la chica con gafas de colores bajó la mirada. El coronel no necesitó levantar la voz, su simple presencia ya había transformado la atmósfera del lugar. Señora, dijo, dirigiéndose directamente a doña Elena, quisiera saber si todo está bien. He observado que algunas personas se están comportando de manera inapropiada. Doña Elena lo miró con sorpresa, no acostumbrada a recibir la defensa de extraños. Todo está bien, señor, solo espero mi billete. El coronel asintió, pero sus ojos se volvieron a los adolescentes. Ustedes, dijo, su voz aún calma, pero cargada de una autoridad que hizo que todos en la terminal prestaran atención, acérquense por favor. Los jóvenes dudaron, pero la fuerza magnética de aquel hombre los obligó a acercarse. Él los observó por un largo momento, sus ojos recorriendo cada rostro, leyendo las expresiones de culpa y malestar que intentaban ocultar. Esta señora, comenzó el coronel, su voz resonando en la silenciosa terminal, probablemente ha trabajado más en una semana que ustedes en toda su vida. Sus manos callosas cuentan historias de sacrificio. Sus arrugas son medallas de honor ganadas a través de la perseverancia. Y ustedes, que deberían estar aprendiendo de su sabiduría, ¿eligen convertirla en objeto de burla? Los adolescentes permanecían inmóviles, cada palabra penetrando en sus conciencias como gotas de agua en tierra seca. Alrededor, otros pasajeros comenzaron a reunirse discretamente, formando un semicírculo que presenciaba aquel momento singular. Escena: terminal de autobuses de San Juan de la Ribera. Esta señora, continuó el coronel, haciendo un gesto respetuoso a doña Elena, probablemente ha trabajado más en una semana que ustedes en toda su vida. Sus manos callosas cuentan historias de sacrificio. Sus arrugas son medallas de honor ganadas a través de la perseverancia. Y ustedes, que deberían estar aprendiendo de su sabiduría, ¿eligen convertirla en objeto de burla? La voz del coronel aumentó en intensidad, pero nunca perdió su compostura. Cuando yo estaba en misiones en el extranjero, fueron personas como ella las que mantuvieron a este país funcionando. Fueron madres, abuelas, trabajadoras incansables que sostuvieron a sus familias mientras otros defendían las fronteras. Ellas son la columna vertebral de nuestra sociedad. Doña Elena sentía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de gratitud. Nadie jamás había hablado de ella de esa manera. Nadie jamás había reconocido públicamente el valor de su existencia. «Quiero que se acerquen a esta señora», dijo el coronel, su voz ahora más suave, pero aún cargada de autoridad. Quiero que miren a sus ojos y vean no a una persona para ser ridiculizada, sino una historia viva de resistencia y dignidad. Los adolescentes se acercaron tímidamente. El chico que había imitado a doña Elena fue el primero en mirarla directamente a los ojos, y lo que vio allí lo transformó instantáneamente. No era rabia o resentimiento, sino una tristeza profunda mezclada con una compasión que no podía comprender. «Yo lo siento mucho», murmuró el chico, su voz casi inaudible. «No pensé, no quería». Pensar es exactamente lo que necesitan aprender a hacer. Pensar antes de actuar, pensar en las consecuencias de sus palabras, pensar en el dolor que pueden causar a personas inocentes. La chica con gafas de colores comenzó a llorar silenciosamente.
No somos malas personas, logró decir entre sollozos. Solo no pensamos. Sé que no son malas personas, respondió el coronel, su voz ahora paternal. Pero las buenas personas pueden hacer cosas malas cuando no reflexionan sobre sus acciones. La diferencia está en reconocer el error y elegir ser mejores. La chica con gafas de colores comenzó a llorar silenciosamente. No somos malas personas, logró decir entre sollozos. Solo no pensamos. Sé que no son malas personas, respondió el coronel, su voz ahora paternal. Pero las buenas personas pueden hacer cosas malas cuando no reflexionan sobre sus acciones. La diferencia está en reconocer el error y elegir ser mejores. Fue entonces que sucedió algo que nadie esperaba. Doña Elena, apoyándose en su bastón, extendió su mano libre y tocó suavemente el hombro del chico que la había imitado. «Está bien, hijo mío», dijo ella, su voz cargada de una generosidad que dejó a todos atónitos. «Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos». El simple gesto de perdón de doña Elena rompió por completo las defensas de los adolescentes. Todos comenzaron a llorar, no solo de vergüenza, sino de una comprensión súbita de la magnitud de su crueldad y de la inmerecida bondad que recibían a cambio. El coronel observó la escena con satisfacción, pero no era una satisfacción de victoria, sino de esperanza. «Tienen una oportunidad ahora», dijo, «una oportunidad de transformar este momento en algo constructivo. No dejen que la vergüenza que sienten se transforme en olvido. Úsenla como combustible para convertirse en mejores personas». Mientras tanto, los demás pasajeros en la terminal comenzaron a manifestarse. La señora de mediana edad, que había desviado la mirada, se acercó a doña Elena y le ofreció un pañuelo. El hombre de traje se quitó su chaqueta y le ofreció sentarse más cómodamente. La joven madre permitió que su hija pequeña se acercara a doña Elena, quien sonrió y acarició gentilmente el cabello de la niña. Lo que había comenzado como un momento de crueldad e indiferencia se había transformado en una demostración espontánea de humanidad y compasión. La terminal, antes un lugar de prisa e impersonalidad, se había convertido en un espacio de conexión genuina entre extraños. «Saben», dijo el coronel, dirigiéndose ahora a todos los presentes, «este tipo de situación ocurre todos los días en nuestras ciudades. Personas vulnerables siendo irrespetadas, ignoradas, maltratadas. Y la mayoría de las veces, todos desviamos la mirada pensando que no es nuestra responsabilidad intervenir». Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el silencio atento. «Pero sí es nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene el poder de transformar un momento de injusticia en una lección de humanidad. Cada uno de nosotros puede ser la diferencia entre la crueldad y la compasión». Y aquí, permítanme hacer una pausa en la historia para decirles algo importante. Si han llegado hasta aquí, si esta historia está tocando su corazón, es porque ustedes también creen en el poder de la humanidad. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, porque necesitamos difundir más historias como esta. Necesitamos recordarnos mutuamente que la bondad aún existe, que la compasión aún puede transformar vidas. Sean parte de esta comunidad que cree que pequeños gestos pueden cambiar el mundo. El coronel continuó su reflexión, ahora con un tono más personal. «He visto muchas batallas en mi carrera militar, pero puedo decirles que las batallas más importantes no se libran con armas o uniformes. Se libran todos los días en lugares como este cuando elegimos defender a los indefensos, cuando elegimos ver la humanidad en cada persona que encontramos». Doña Elena, que había escuchado todo en silencio, se levantó lentamente. «Señor coronel», dijo, su voz ahora más firme, «usted me devolvió algo que había perdido hace mucho tiempo, mi fe en la bondad de las personas». «No, señora», respondió el coronel, meneando la cabeza. «Yo solo revelé lo que ya estaba aquí. La bondad siempre ha estado presente, a veces solo necesita ser despertada.
Uno de los adolescentes, el chico que había iniciado las provocaciones, se acercó de nuevo a doña Elena. «Señora», dijo, su voz temblorosa, «me gustaría pedirle un favor. ¿Podría contarme su historia? Quiero entender mejor. Quiero aprender». Doña Elena sonrió, una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Claro, hijo mío, tengo tiempo antes de que mi autobús parta». Y así, allí en la estación de autobuses, bajo la luz dorada del atardecer, doña Elena comenzó a compartir su historia. Habló de sus años trabajando en las fábricas, de cómo crió sola a sus hijos tras la muerte prematura de su marido, de cómo cada cicatriz en sus manos representaba una batalla ganada por la supervivencia de su familia. Los adolescentes escucharon con una atención reverente, sus percepciones sobre la fuerza y el coraje completamente transformadas. Descubrieron que la mujer a la que habían ridiculizado había sido sindicalista, había luchado por los derechos de los trabajadores, había ayudado a fundar una guardería comunitaria que aún funcionaba en su barrio. «Ustedes saben», dijo doña Elena, «podría haberme enojado con ustedes, podría haber guardado rencor, pero aprendí que la vida es demasiado corta para desperdiciar energía en sentimientos negativos. Prefiero usar mi energía para ayudar a otros a crecer». El coronel observaba la escena con una profunda satisfacción. Había presenciado muchas situaciones en las que la fuerza bruta o la autoridad habían resuelto conflictos, pero rara vez había visto una transformación tan genuina como la que estaba ocurriendo ante sus ojos. «Coronel», dijo la chica con gafas de colores, «¿cómo supo que debía intervenir?» ¿Cómo supo que no debía simplemente ignorarlo como todos lo estaban haciendo? «Porque», respondió él, «hay momentos en la vida en que somos puestos a prueba. Momentos en que nuestras verdaderas convicciones son puestas a prueba. Podemos elegir ser cobardes y apartar la mirada, o podemos elegir ser valientes y marcar la diferencia. El valor no es la ausencia de miedo, sino actuar correctamente a pesar del miedo». Una mujer que había presenciado toda la escena se acercó al grupo. «Ustedes saben», dijo ella, «yo estaba aquí intentando fingir que no veía lo que estaba pasando. Sentía vergüenza, pero no sabía cómo actuar. Ahora entiendo que no actuar también es una elección, y no fue la elección correcta». Otros pasajeros comenzaron a unirse a la conversación, cada uno compartiendo reflexiones sobre situaciones similares que habían presenciado o vivido. La estación se había transformado en un espacio de diálogo y reflexión, donde extraños se conectaban a través de la vulnerabilidad compartida. Cuando finalmente llegó la hora de que doña Elena abordara su autobús, ya no estaba sola. Los adolescentes insistieron en acompañarla hasta la plataforma, cargando su pequeño equipaje y asegurándose de que estuviera cómoda. El coronel caminó a su lado, ofreciéndole su brazo para apoyo adicional. «Gracias», dijo doña Elena, dirigiéndose a todos los que la rodeaban. «Ustedes han transformado lo que podría haber sido uno de los peores días de mi vida en uno de los más especiales». El chico que la había imitado se acercó una última vez. «Doña Elena», dijo él, usando el nombre que ella había compartido durante su historia, «usted me cambió la vida hoy. Le prometo que seré una mejor persona gracias a esto». «No me hagas promesas, hijo mío», respondió ella, tocando suavemente su rostro. «Hazte promesas a ti mismo y al mundo. Sé el cambio que quieres ver». Mientras el autobús se alejaba, doña Elena les hacía señas desde la ventana al grupo que se había formado en la plataforma. El coronel permaneció allí hasta que el vehículo desapareció en el horizonte, sus ojos reflexivos, su mente procesando los eventos extraordinarios de esa tarde. Semanas después, el coronel recibió una carta. Era de doña Elena, escrita con una caligrafía cuidadosa, contando sobre su visita a su nieto recién nacido y sobre cómo había compartido la historia de la estación de autobuses con su familia. Ella mencionaba que los adolescentes la habían buscado en su barrio, ofreciéndole ayuda con sus tareas domésticas y pidiéndole más consejos sobre la vida. La carta terminaba con una reflexión que el coronel guardaría para siempre. «Descubrí que las personas no son naturalmente crueles, simplemente se olvidan a veces de que todos somos humanos. Todo lo que necesitamos es alguien que nos recuerde esa verdad fundamental».
Gracias por ser esa persona ese día. El coronel dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el cajón de su escritorio, junto a sus medallas militares. Sabía que esa carta valía más que cualquier condecoración que hubiera recibido, porque representaba algo que ninguna campaña militar podría conquistar: la transformación genuina del corazón humano. Años pasaron y la historia de ese día en la estación de autobuses se extendió por la ciudad como ondas en un lago. Doña Elena se convirtió en una figura respetada en su comunidad, no por buscar reconocimiento, sino porque su bondad natural inspiraba a otros a ser mejores. Los adolescentes, ahora jóvenes adultos, llevaban consigo las lecciones de ese día, aplicándolas en sus propias vidas y relaciones. El coronel, ya jubilado, frecuentemente visitaba la estación de autobuses, no porque necesitaba viajar, sino porque se había convertido en un símbolo personal de transformación. Observaba a los pasajeros, siempre atento a situaciones que pudieran requerir intervención, siempre listo para ser la voz que defendería a los indefensos. Y así, una tarde común en una estación de autobuses se convirtió en un legado de esperanza. Un recuerdo de que en un mundo frecuentemente cruel e indiferente, aún existen personas dispuestas a marcar la diferencia. Que no todos los héroes usan uniformes o buscan reconocimiento. Que a veces el acto más valiente es simplemente posicionarse al lado de quien lo necesita, ofreciendo no solo protección, sino dignidad. La historia de Doña Elena, del coronel Augusto y de los adolescentes que aprendieron a ver más allá de las apariencias continúa resonando en los corazones. Porque algunas historias trascienden su tiempo y lugar, convirtiéndose en faros de esperanza que iluminan el camino hacia un mundo más compasivo. Y cuando el sol se pone sobre la ciudad, proyectando sus últimas luces doradas sobre la estación de autobuses, aún es posible sentir el eco de aquel momento transformador. Un recuerdo eterno de que la bondad, una vez despertada, nunca más duerme completamente.